Bueno, bienvenido Matías, Luis, bienvenida a toda la gente que se está sumando. Hoy estamos acá con la idea de poder trabajar un poquito sobre esta temática que es oportunidades a partir de la transformación digital en el ciclo de vida del voluntariado. No, para eso nos acompañan Matías Laurens, fundador de Fonsel, fundador de Central Post, y también nos acompaña Luis Felipe Perdomo, que es coordinador del área de responsabilidad social de Uniandinos y también con vasta experiencia en proyectos de voluntariado. Con lo cual, darles paso también a ustedes, que se puedan presentar. Dale, Matías. Dale. Bueno, como ya me presentó mi nombre, soy emprendedor. En los últimos años me he dedicado de manera independiente a crear proyectos de tecnología con y sin fines de lucro, un poco los que mencionó Luis. Y también particularmente trabajé 7 años en traer, junto a compañeros, traer idealistas.org a Latinoamérica. Y eso fue un poco la gran experiencia en el desarrollo de voluntariado que hemos tenido, con el principal fin de unir voluntarios y potenciales empleados con organizaciones sociales. Y actualmente estoy liderando Fonsel, que tiene, entre otros objetivos, la unión de instituciones, pero también uno de los objetivos es permitir la gestión sistemática de voluntarios una vez que los hemos traído hasta la puerta de la organización. ¿Qué hacemos para organizarlos una vez que han decidido participar y hemos decidido aceptarlos, ¿no? Entonces, hablaré de mis experiencias con varias organizaciones en el manejo de un volumen alto de voluntarios. Perfecto, gracias Matías y bueno, gracias Luis. Buenas tardes otra vez y buenas tardes para todas las personas. Un saludo ahí a Pipi, a Daniela, a Carla, a Pablo, Javier, María, Marcia, Constanza, Maximiliano, Laura, Vanina y Daniela. Daniela suena colombiana, pero bueno, un gusto. Yo los saludo desde aquí, desde Bogotá, Colombia. Como ya les comentaba Luis, yo soy Luis Felipe Perdomo. Soy coordinador de responsabilidad social en Uniandinos. Uniandinos es la asociación de egresados de la Universidad de los Andes, de aquí de Colombia. Es una institución pues creada por personas profesionales que salieron de la Universidad de los Andes y decidieron crear una entidad sin ánimo de lucro para prolongar precisamente el espíritu de la Universidad de los Andes. Y dentro de ese espíritu, en 1997 se creó el área de responsabilidad social como un área de voluntariado. Yo digamos que trabajo en esta área como coordinador desde el 2018, desde noviembre del 2018. Alcancé a disfrutar un poquito mi cargo sin pandemia y ahora pues ya vamos a hablar un poco más de eso con Matías, cómo ha sido como el trasegar de la pandemia, y pues es un cargo o es un área que está dedicada mucho a aprovechar el potencial que tiene la asociación como asociación de personas profesionales, aprovechar todo ese talento profesional y experiencia a ponerlo al servicio, digámoslo así, de las organizaciones sociales, de proyectos sociales y medioambientales. Entonces, pues seguramente ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Hemos estado trabajando algunos proyectos de voluntariado. Bueno, hemos trabajado los proyectos de voluntariado de manera muy virtual en este tiempo y de eso vamos a hablar. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Luis, Matías. Hincapié, perdón, en la encuesta, aprovechando que ya somos 39, hay muy poquitos votos. Creo que, pregunto, ¿la gente que contesta, yo puedo ver los resultados, la gente que contesta también puede ver los resultados? Pues un buen incentivo. No estarían viendo los resultados, pero lo que vamos a hacer es, les voy a pasar ahora el link cuando terminen de votar de la imagen donde vamos a poder ver los resultados. Ahí está. Ahora sí veo que ahora se está moviendo un poquito más, se están votando ya. Les pedimos si se pueden sumar. Así nos conocemos un poco, desde dónde partimos. Perfecto.
ahí es que vaya respondiendo y la idea es ir conociendo como, oigan, si su organización trabaja con voluntariado, un poco por qué llegaron acá, también entender con Matías para enfocar un poco la conversa que vamos a dar ahorita y poder apoyarles y guiarles y de pronto compartirles experiencias que sean útiles también para ustedes. Perfecto. Bueno, yo aprovecho también, primero que nada, para agradecerles haberse sumado al espacio. Me queda presentarme a mí nada más. Luis García, soy del área de soluciones digitales de Wingu. En el pasado también coordiné durante varios años lo que es el área de voluntariado de una ONG que se dedicaba a unir organizaciones sociales con voluntarios independientes para dar solución a distintos espacios educativos desde lo que era una tutoría o apoyo escolar. Con lo cual también agradecido de toda la gente que se sumó y espero que se puedan llevar herramientas que les sirvan en su día a día. Bárbaro, ahí vamos a... Perfecto. Ahí, Matías, Luis, les comento que la encuesta, los resultados lo pueden ver. Viendo, creo que tenemos una gran mayoría de que sí, casi el 40% de las personas que estén conectadas, pues están en organizaciones en que tienen personas voluntarias que realizan sus actividades digitalmente. Y hay un número importante de organizaciones que están entre lo digital y lo presencial, y hay otro tanto de organizaciones que están en actividades presenciales. La mayoría son organizaciones en las que hay más principalmente empleados, obviamente también me imagino que habrá personas voluntarias, y hay otra cantidad importante de organizaciones que son prácticamente organizaciones de voluntariado, lo que llamamos. Yo creo que ahí es importante también como hacer esa clasificación. Aquí en Colombia hay una ley que la hace y es precisamente organizaciones con acción voluntaria, entidades con acción voluntaria, que son como entidades constituidas legalmente, que tienen en su mayoría personas empleadas, pero tienen participación de personas voluntarias en proyectos. Y por el otro lado están las organizaciones de voluntariado, que las organizaciones de voluntariado propiamente pues son en su mayoría todas las cargos y roles son completamente personas voluntarias. ¿Luis? Bueno, dímelo. No, perdón, Luis García. Sí. Sí. Bueno, y en esto teníamos algunos tópicos para charlar con ustedes, sobre todo para que puedan dar sus opiniones y también nos acompañen desde el chat con sus respuestas y podamos traer a debate. Y como primer tópico teníamos que consultarles cuáles son las principales dificultades que consideran ustedes hay hoy en día en lo que es la transformación del voluntariado digital. Perfecto. Voy yo, Luis. Acá tengo un problema, yo, que son los dos Luises, soy el único que puede si quieres, ser claro. Me dice Luis Fe, y ahí con eso ya... Ahí está, Luis Fe, gracias. Bueno, cuando hablo de voluntariado, obviamente desde Foncel también tenemos voluntariado, tenemos aproximadamente 20, 30 voluntarios por periodo. Nosotros dividimos el voluntariado en trimestres y con la opción obviamente de renovar. Nuestro voluntariado es totalmente digital y también hablo por las implementaciones que hemos hecho con organizaciones que tienen una gran cantidad de voluntarios. Vos, Luis, nos preguntabas sobre las principales dificultades, ¿no? hacia el voluntariado digital. Yo, en lo personal, veo lamentable, digamos, veo una buena noticia y una mala. Todos pueden, de alguna manera, usar el chat para confirmar mismas sensaciones o decir, no, todo lo contrario. Pero, de nuestro lado, vemos que el lado mentor, del lado voluntario, el lado que da, se ha visto beneficiado en algún aspecto en lo que es la canalización de ayuda, obviamente en aquellas organizaciones que tienen tareas, digamos, potenciales, en donde se ha visto muy golpeado el
el voluntariado digital es sobre todo en las comunidades vulnerables que reciben ese voluntariado, que de alguna manera actividades, especialmente educación, por ejemplo, que no han podido trasladarse a los jóvenes por falta de acceso. Y realmente esa línea de falta de acceso es una discusión que se ha dado en el FITS el año pasado. Es interesantísimo porque nos estábamos dando cuenta, gracias por agrandar, nos estábamos dando cuenta que empieza a ser un tema tan básico como cualquier servicio público, mucho más que lo que fue hace un año. Hoy realmente pasa a ser un tema crucial. Y bueno, digo dos cosas más. Uno ha permitido la escalabilidad y la expansión de las fronteras de los voluntarios, cuando antes era de una manera físico. Ya el voluntario no se tiene que acercar a un lugar determinado, pero por otro lado está la dificultad logística en algunos casos no poder recibirlo, ¿no? Luis. Sí, total. Yo creo que ahí también hay como lo que dices, un espacio entre quienes pueden hacer un voluntariado más virtual, o quienes pueden continuar o transformar, digamos, la actividad de voluntariado virtualmente, y quienes definitivamente, pues es difícil. Por aquí Franco nos compartía que trabaja en Scouts, y precisamente el domingo estuve conectado en una conferencia como que organizaron muchos Scouts aquí en Colombia, sobre todo de aquí en Bogotá, y yo decía, pucha, es que yo también fui Scout, y pasar, por ejemplo, un campamento a la virtualidad, la experiencia del campamento no se pasa a la virtualidad. No hay nada como la actividad de ir a ensuciarse, estar, templar la carpa, pasar la lluvia, estar frente al fuego. Y digamos eso equivalente a lo que decías, Matías, también, como hay organizaciones también, y en eso se divide también el voluntariado, en lo que se puede transformar en la virtualidad, y cómo también tenemos acceso a la virtualidad, porque eventualmente el voluntariado que yo hago de pronto con una comunidad beneficiaria, pues lo puedo llevar a la virtualidad, pero si la comunidad beneficiaria no se puede conectar porque no hay acceso a internet o porque no tienen acceso a dispositivos suficientes, como pasa en algunas zonas aquí en Colombia, que es un dispositivo celular por familia, y entonces en el mismo dispositivo trabaja la mamá, envía mensajes el papá y va a clases virtuales el hijo, y de pronto quiere ver un video de Peppa Pig, el más chiquito, pues es complicado. Es una situación difícil, es una situación que es demasiado compleja. Pero por otro lado, lo que decías tú, está en la cara de tratar de ampliar las barreras del voluntariado, y por ejemplo, específicamente desde Uniandinos hemos tenido personas voluntarias que nunca pensamos tener como voluntarias porque estaban en otras ciudades, porque estaban fuera de Colombia, y se han vinculado a los ejercicios de voluntariado. Entonces yo creo que ahí también, como decía Franco, es tratar de verlo con optimismo, pero es difícil muchas veces. Y también algo que mencionaban en el chat, creo que era Carolina, que decía que efectivamente hay personas que sienten que las acciones digitales no pegan con la misma fuerza que las acciones presenciales. Y sin lugar a dudas, una sonrisa presencial es mucho más sentida, si queremos usar esa palabra, presencial que virtualmente. Porque tú tienes todo un tema de comunicación personal, de cercanía, de poder abrazarnos. Y lo que decía Paola, no tener el vínculo presencial, pues digamos que de alguna manera disminuye la empatía. Hay ejemplos ahí y hay retos, como por ejemplo algunas organizaciones lo que han tratado de hacer es trabajar la tecnología, y hablando como ya propiamente del FITS como una oportunidad de tecnología. Hay que acordarnos que la tecnología no es solamente esto digital, sino también la tecnología son otras herramientas. Entonces hay organizaciones que han utilizado el SMS, hay organizaciones que han utilizado el radio, hay otras organizaciones como ir un poquito a lo básico, y yo creo que también pues el reto también en eso está, en el enfoque de para dónde vamos con el voluntariado y qué queremos lograr. Sí, solamente cortito para terminar la pregunta de mi lado, que es, yo creo que
hay un ejercicio de repensar el tipo de aportes. Si soy un banco de alimentos y recibo solamente aportes de movimiento de alimentos, que es el típico trabajo que uno hace en un banco de alimentos, creo que un ejercicio que uno tiene que hacer en esta pandemia es replantear las actividades que se le proponen a esos voluntarios, más con ánimo de retención de los voluntarios que satisfacción total de los voluntarios. Digamos, como dijo Luis, la experiencia del scout o la experiencia de ir y acompañar a una familia es, en algunos casos, ya literalmente imposible. Pero bueno, tan imposible como para restaurantes que les cierren las puertas o, digamos, comercios y están quebrando. O sea, hay algo que ya nos supera, pero doy como un ejemplo interesante que se aplica a lo que estamos diciendo, que es el mismo evento de FITS. Históricamente, el FITS fue físico y hacíamos un evento físico en cada uno de los países con un tremendo esfuerzo logístico cada vez que nos movíamos a un lado y al otro, y un montón de gente quedándose afuera de la propuesta. La pandemia un poco obliga a repensarlo y de alguna manera este año y el año pasado ha sido una explosión. Y hoy se ve como una oportunidad y si la pandemia se va, esto opino sin tener poder de decisión, pero dudo que vuelva al formato físico o será híbrido a lo sumo. Pero es interesante aprovechar esta oportunidad de aprendizaje, de delegación de tareas que antes no. Hoy todo se puede hacer remoto. Antes se planteaba que un montón de tareas no se podían hacer remoto, sobre todo las empresas. Hoy todo el mundo está haciendo esto remoto. Claramente conlleva una dificultad en el armado. Perfecto. Bueno, agradecerles a los dos. Y también repreguntar un poquito, Luis, en tu caso, consultarte cómo Uniandinos venía trabajando, o si venía trabajando, el voluntariado digital previo a la pandemia. Y sí consultarles a ambos si tienen para contarnos algún ejemplo, y sumo a la gente del chat también para que pueda contarnos su experiencia, de voluntariados que lograron trascender esta barrera de la presencialidad y darle continuidad a sus proyectos. Bueno, pues gracias Luis. Y bueno, si tienen preguntas, algo, estamos pendientes del chat también, porque la idea de esta conversa precisamente la quisimos hacer así abierta para intercambiar experiencias y conocimiento. Obviamente tenemos ahí como algunos temitas. Gracias por la pregunta. Desde Uniandinos, digamos que creo que nos pasó como muchas organizaciones, y de hecho estuvimos hablando con unos amigos, estuvimos hablando con Techo, con Somos Capaces, con Nivea aquí en Colombia también, y nos pasó mucho que teníamos como un plan, así como divino, enero, pues diciembre, noviembre, trabajando duro en una planeación, en un presupuesto, y nos pensamos como así como las acciones de voluntariado, que queríamos hacer muchas acciones presenciales. Queríamos sacar a la gente de la zona de confort, llevarla al territorio y obviamente apoyar también a las personas en territorio porque hace falta, ¿no? Y no nos digamos mentiras. Bueno, no sé qué tanto en Latinoamérica, pero creo que es muy similar que en Colombia, pues estamos muy concentrados en las urbes y muy poco apoyo hacia afuera de las grandes capitales de las ciudades. Entonces, ese era nuestro plan. En un inicio, cuando llegó en marzo del 2020 esta pandemia y dijo, ustedes no van a ningún lado, ustedes tienen que encerrar. Y ese fue el golpe fuerte también en pensar, cuando nos despedimos de la oficina, dijo, nos vemos en 15 días, y pues han pasado año y 6 meses casi. Y ha sido un devenir constante, o un ir y venir entre vamos adaptándonos. Digamos que pudimos reaccionar rápidamente y pudimos establecer nuevas conexiones con organizaciones para generar espacios nuevos de voluntariado que nos permitan apoyar desde la virtualidad, que nos permitan cumplir la misión precisamente, como les comentaba al inicio, pues Uniandinos es una asociación de profesionales y la idea que tenemos con la asociación de profesionales es poner un poco eso al servicio de las comunidades. Y lo que hemos estado tratando de hacer es utilizar plataformas como Microsoft Teams, como Zoom, como Google Meet, como diferentes plataformas de encuentro virtual. En este caso, pues estamos utilizando Hopin para el FITS. Y ahorita estaba precisamente en la conferencia del escenario
principal en transformación digital y hay un montón de plataformas. Creo que nunca antes había tenido tanta versatilidad del encuentro virtual y hemos empezado a utilizar eso en realidad. Y esa es como nuestra experiencia de transformación. Y la universidad también, pues, puede... Yo, digamos, mi experiencia, diría que aquellas acciones que han logrado trascender estuvieron mucho más vinculadas a diferenciando lo que es voluntariado y, digamos, a actividades en donde la profesión de uno no es un requisito para ejecutar la tarea, se vio muy afectada, pero, digamos, en caso, digamos, hablando ya de pro bono y de mentorías profesionales, de prácticas profesionales, diría que todo lo contrario. Es como que hemos visto una explosión, digamos, muchísimos casos de profesionales de forma remota aplicando conocimientos en organizaciones sociales, de un modo reemplazando aquello que se cortó, ¿no? Que es, como decía Luis, inevitable. Pero el pro bono, que creo que es algo que no está sumamente explotado, me encantaría que opinen en el chat si los voluntarios que reciben son de alguna manera para cualquier tipo de actividad que realicen en la organización o son profesionales que vienen a un poco a cumplir y a ejecutar su profesión, como puede ser abogados, ingenieros, arquitectos, etc. Entonces, sobre todo prácticas profesionales de estudiantes lo veo más escalable y más masivo. Por otro lado, digamos, a modo de observación, no es que trabajo con ellos, pero he visto sobre todo gente vinculada a techo, que es módulo sanitario, un replanteo en vez de ir a campo, armado de kits sanitarios como para entregar a las familias, ¿no? O sea, no están yendo a la familia, pero están enviando apoyo logístico que sí se puede preparar y de alguna manera sigue siendo un voluntario físico, pero ya realizado en una casa. Ese me pareció una muestra de creatividad de seguir utilizando el recurso mano de obra ofrecida por parte del voluntario. No, hay que precisamente en el chat, Hernán nos comparte que en general la experiencia con organizaciones, la mayoría pues son voluntarios para tareas generales sin especialización, pero hay casos en los que utiliza profesionales capacitados que funcionan muy bien. Y también eso es yo creo que lo que haces hincapié tú, Matías, y es cómo tenemos una oportunidad también, gracias a lo digital también, de que, por ejemplo, ¿no? Voy a decir algo y voy a tratar de utilizar ejemplos un poquito, pero si necesitamos un profesional de fundraising o un profesional que sea experto en plataformas de voluntariado como los Matías aquí en Colombia, pues no necesariamente, lo primero que uno pensaba era, pucha, Matías está muy lejos, lo tengo que traer hasta acá a Colombia, es una inversión gigante, ahora con la virtualidad creo que es más asequible. El ejemplo de Matías es un caso, pero creo que funciona, por ejemplo, para otro tipo de profesionales. Y, por ejemplo, cuando necesitamos ayuda profesional en la región, creo que también existe la posibilidad de hacerlo. No sé si por aquí Dayana nos cuenta una historia que me llega mucho porque también lo hicimos, y es, antes de la pandemia teníamos programa de radios, dice Dayana, con jóvenes, y ahora se hacen Facebook Live sobre temas de interés de nuestros voluntarios. Y en eso a nosotros nos pasó algo similar, Dayana. Nosotros teníamos un compromiso de tratar de llegar como con mucho más temas ambientales a nuestra comunidad, a la comunidad de los uniandinos, y lo que hicimos fue transformar y crear eventos Facebook Live sobre reciclaje, sobre separación en casa, sobre, bueno, cómo ayudar a planetas de diferentes partes, y se logró, y fue una magia muy interesante poder descubrir, por ejemplo, una plataforma que yo no conocía antes, que es StreamYard, que es una plataforma de streaming en vivo. Les voy a dejar por acá el nombre. Pues tiene una versión gratuita y funciona muy bien, hasta cierto número de horas de transmisión, pero para nosotros fue un descubrimiento muy grande porque con bajo presupuesto se puede hacer algo muy producido para redes sociales.
antes pensar en un evento que tuviera pues tener un caster, un equipo de producción detrás, unas cámaras para poder llegar a más gente en streaming, pues era todo un reto. Y descubrir este tipo de plataformas también como que nos obliga como a visualizar otras oportunidades. Hago una aclaración que para mí es súper importante, un poco, sí, gracias Hernán por el comentario, porque creo nos ha pasado en el pasado, históricamente, que a veces uno a los voluntarios y voluntarias, uno le pide la delegación de tareas, le da la delegación de tareas que uno puede hacer, pero que de alguna manera está estructurada de una manera tal que es fácilmente delegable. Y no necesariamente, de alguna manera, otras tareas que yo hago, como puede ser, no sé, manejar mis redes sociales, que los puedo manejar mediocremente incluso, o sea, ni siquiera las manejo, uno las puede manejar bien. Uno del lado voluntario puede tener incluso mayores capacidades que las que tiene la propia organización. Pero yo creo que uno de los principales obstáculos de quedarse sin voluntariado es que, por otro lado, no está preparado uno para recibir el voluntariado más profesional. Entonces, creo que es como una autocrítica que una organización tiene que hacerse para no solamente estructurar lo simple, sino también estructurar lo complejo, y creo que el beneficio puede ser muy, pero muy superior. Nosotros lo hemos vivido, por ejemplo, recibiendo voluntarios de Digital House, de estudiantes de diseño de interfaces, que hicieron su pasantía con nosotros y nos permitieron rediseñar la plataforma. O sea, creo que ya estaba fuera de nuestro presupuesto poder contratar ese tipo de profesional. Pero costó mucho esfuerzo porque obviamente uno tiene que estar mucho más involucrado que en una tarea repetitiva, ¿no? Contesto a Nasli. Nosotros, como dije yo al principio, Nasli, trabajé 7 años en idealistas.org. Idealistas lo que hace es traer al voluntario masivo, o sea, tiene varios millones de usuarios, y una ONG convoca al voluntario y lo trae hasta la puerta de la organización. Desde Fonsepa hace 2 años decidimos construir una plataforma para gestionarlo, porque teníamos varios pedidos de este tipo de necesidad y tenemos una plataforma. En Latinoamérica no he visto, pero sí he visto en Estados Unidos, y un poco los tengo de modelos algunos. Creo que la gran diferencia puede ser cierta idiosincrasia y los costos, por supuesto, ¿no? Pero cualquier cosa, después, Luis, si puedes poner mi mail, me escriben y sin compromiso podemos ver la plataforma. No sé si, Luis Fe, pudiste ver lo que puso Carla. Cuesta un poco hablar y leer a la vez, así que nos tenemos que ir turnando, ¿no? Sí, total. Dentro también, respondiendo un poco a la pregunta que hacía Nasli, lo que yo iba a decir era Fonselp. Fonselp lo dirige Matías y tiene una plataforma muy chévere. La verdad es una plataforma muy bien creada, muy bien pensada, que les recomiendo que la revisen. Ahí pues van a tener el contacto de Matías. Otra que recientemente se creó y que precisamente la crearon un par de egresados de la comunidad uniandina, pues aquí en Colombia, que seguramente es muy nueva, y desde esa conversación que tuvimos la vez pasada, Matías, pues seguramente no habíamos hablado de ellas, nivi.com.co. Sí. Bueno, ya te paso, no sé si ahí por ahí está tienes el link de Fonselp para enviarlo también por el chat, pero creo que pueden. Dale. Mira, aquí está, ya la encontré. Les voy a dejar por acá el link de Fonselp. Ahí está. Y también Matías dejó su correo, y les voy a dejar por acá también una plataforma que es colombiana. La verdad es que esa es colombiana, por ahora funciona muy bien acá en Colombia. Funciona para solicitar, digamos, para inscribirse como para recibir donaciones, y ahí, digamos, van a encontrar cosas como, creo que en Latinoamérica es más conocida Baki, tal vez, que es como una plataforma de donaciones. Y también ellos han abierto como la posibilidad de inscribir para gestión de voluntarios. Ellos están empezando, les está yendo muy bien, han ganado un par de premios y están trabajando muy fuertemente en eso,
de gestión de voluntariados, pues eso es como tal las únicas dos conozco. Pero sí, creo que sí. Y lo que Claro. decía Carla, dale. No, un comentario que es importante para Nasli y cualquiera que esté interesado por ahí en el tema es que como que a veces digo, como la industria del transporte, uno puede estar hablando de transporte, pero por ahí está hablando de patineta eléctrica, está hablando de Uber, está hablando de ómnibus y de avión. Entonces, un poco para aclarar, lo que hace nuestra plataforma es gestionar el ciclo de vida del voluntario desde que firman un acuerdo de voluntariado, se inscribe a las actividades, etcétera, todo el proceso hasta la reportería de horas y el certificado de agradecimiento, ¿no? Esa es la parte. Como que no hacemos lo mismo que hace Idealistas o hacen otras plataformas que ya existían, obviamente. Pero bueno, por ahí es parecida a Nivi también. Así que gracias. Tienen mucho en parecido. Bien. Creo que sí. Lo que decía Carla y era el tema de los talleres, que han transformado y han crecido mucho los talleres porque pues lo que han hecho es adaptar los contenidos a nuevos retos. A pesar de los problemas de conectividad, están desarrollando un chatbot. Creo que también, y esa es la oportunidad y la transformación que nos ha exigido este tiempo, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos con Matías precisamente cuando preparamos esta conversación, y es las organizaciones de alguna u otra manera, hubo organizaciones que venían haciendo una cosa muy presencial y que se encontraron con esta situación y encontraron como una barrera ahí, o una oportunidad más bien para sentarse, pensar y decir, oiga, ¿cómo podemos llegar hacia donde queremos llegar de una manera más digital? Y esa oportunidad también era un poco lo que decía Matías, de pronto establecer conexiones con organizaciones que puedan apoyarnos con voluntarios, de pronto practicantes de universidades como lo hizo Dayana, que nos dijo en el chat. Creo que puede ser muy interesante. Gracias, Luis, también por consultar, por compartirnos ese tema del Wingo Data. Creo que es importante como precisamente dar la oportunidad de discusión, porque como decía Matías, este tema de la virtualidad, todo con pandemia o no creo que se vaya tan fácil. Esto ha permitido unas conexiones y unas extensiones de la participación, ¿no?, de las personas de una manera diferente. Sí, sumo un poco el tema de un poco el esfuerzo que implica hacer esto. O sea, primero el esfuerzo de pasarnos a digital y tener que replantear actividades y replantear conceptos, etcétera. Pero me parece que está bueno hablar de un poco los beneficios. Creo que son varios, pero trato de mencionarlos para puntearlos. Ya lo dijimos antes, es la escalabilidad. Cuando uno plantea una tarea digital y uno tiene una demanda infinita para esa tarea, si está bien organizada, uno puede crecer en voluntariado muchísimo más que si es físico. Y yo en lo personal recomiendo mucho verlo en términos de horas, como si fuesen aportes de un empleado. O sea, son tareas que perfectamente muchas veces puede hacerlo o un empleado o lo pueden hacer un voluntario. Obviamente, cuanto más aporte uno reciba, mayor impacto social va a tener de cara a la comunidad. Con lo cual uno debería tratar de crecer tanto en personal rentado, que permite una organización estable y le da estructura organizada, pero también ver el voluntariado, digamos, hacerlo crecer, porque en el fondo se puede trasladar en un análisis tengo tanta gente, por ahí tengo 10 personas en términos de tiempo completo, pero que en el fondo son 248 personas que hacen 3 horas por semana cada uno, ¿no? Y lo quiero vincular eso porque uno como organización expande la base de voluntariado de esas características, y lo quiero hilar con una charla que dimos hace poco con Donar Online de fundraising. O sea, les voy a compartir ahora un link que les digo que lo guarden y que lo estudien, que vincula cómo es el desarrollo de la recaudación de fondos y cómo se vincula con el desarrollo de voluntariado. Y hay, espero que no haya mucha gente que ya escuchó la otra charla, pero es un estudio que se hizo a nivel global en todos los continentes
y se plantea si hay o no una correlación entre la cantidad de voluntarios que tiene la organización y la conversión de esos voluntarios en donantes o de esos donantes en voluntarios. Y la correlación es total. Así que también, como decimos acá en Argentina, hay que ser un poco vivos en tratar de... Es muy difícil para una ONG que trata de potenciar sus donantes cuando en realidad no es Amnistía, no es Greenpeace, no es tan conocido. Entonces, yo creo que acá es como el huevo a la gallina. ¿Qué desarrollo primero? ¿El voluntariado o el fundraising con tarjeta de crédito? Yo claramente diría que primero tenés que sumar voluntades humanas y es mucho más fácil convertirte a uno como voluntario en donante que ya conozco la organización, aunque a nivel comunicacional no sea buena la organización. Porque sé y que el voluntario está enamorado. El voluntario está enamorado. Yo lo he validado, esta encuesta lo he validado con mucha gente y prácticamente nadie está dispuesto a donar con tarjeta de crédito a una ONG que nunca había trabajado. Y cuando tuvieron alguna experiencia en el extranjero o en su propio país, después de haber trabajado 6 meses voluntarios, claramente si tiene el recurso económico puede poner un café por mes en recurrencia con tarjeta de crédito. Entonces, lo que recomiendo es ver este tema también estratégicamente yo creo que hay que manejar las dos cosas en simultáneo y comparto el link para que se lo estudien. Lo voy a guardar por acá, porque sí. Todos a guardar ese link. Sí, total. Y yo creo que también ahí podemos ir como pasando al siguiente tema, que era como precisamente las consecuencias positivas de tener un voluntariado digital exitoso, y es precisamente eso, lo que tú decías, Matías, y es, si yo logro de alguna u otra manera, como dice Carla, tener voluntarios informáticos que me ayuden a gestionar esto digitalmente, que me ayuden a planearlo, lograr eso pues va a hacer que mi organización tenga mejores resultados, probablemente haya más personas enamoradas y probablemente haya más donantes. Y yo creo que también ahí había una pregunta que hacía Paola de la Oficina de Comunicaciones de ACF, me imagino que será Asociación Cultural Femenina. Bueno, cuéntanos, Paola, pero ¿qué otras plataformas puede postular ofertas de voluntariado en mi organización? Creo que más que preguntar de pronto cuál plataforma puede ser óptima para postularlo, y hace también parte del proceso de planeación para un voluntariado digital exitoso, es pensar qué plataformas te sirven a ti para conseguir las personas voluntarias que tú necesitas. Voy a poner un ejemplo. Si mi organización es una organización como Techo, por ejemplo, que requiere muchas personas muy jóvenes que necesitan, como que no necesita un tiempo mejor dicho, que necesito que se comprometan durante un semestre completo, durante varios semestres, un estudiante universitario que típicamente le puede dedicar más tiempo a una organización como estas, pues mi plataforma óptima va a ser una relación que yo haga con las universidades. Si de repente es un programa distinto, D2, por ejemplo, como los que tenemos nosotros con algunas organizaciones aliadas, en donde yo necesito profesionales que tienen una experiencia profesional, que tienen un conocimiento profesional muy específico para solucionar problemas por un tiempo limitado, pues de repente una alianza en Colombia con Uniandinos, en otra parte, no sé, por ejemplo, a nivel internacional, los Rotarios son muy conocidos, o por ejemplo, no sé, otras grandes plataformas de voluntariado que me pueden ayudar a hacer un intercambio o a montar o diseñar proyectos, como lo hacemos desde Uniandinos con organizaciones aliadas, en donde tengo un proyecto que apoya, no sé, emprendimientos familiares durante un tiempo con unos voluntarios y voluntarias mentores. O, por ejemplo, un proyecto de diseño de proyecto de vida que lo hacemos con la Universidad de los Andes para estudiantes, principalmente becarios, donde invitamos a las personas voluntarias a vincularse por un tiempo determinado. Algo que yo he encontrado, por ejemplo, en el tipo de voluntariado que nosotros manejamos, es que establecer un punto de vista objetivo al que queremos llegar y alcanzar con esas personas voluntarias es fundamental. Es decir, ¿de dónde quiero llevar a la organización beneficiaria o a mi beneficiario o mi beneficiaria con el apoyo de la persona voluntaria del punto A al punto B, y determinar ese punto B y decirle a la persona beneficiaria y a la persona voluntaria, decirles, miren, ustedes van a llegar allá
es clave para tener el voluntariado digital. Y una vez teniendo eso, pasa lo que dice Matías, la gente se enamora, la gente voluntaria, el mercadeo voz a voz empieza a funcionar, de repente empiezan a subir las donaciones de mi página web, de repente se empiezan a afiliar más personas y voy creando una masa, ¿sí? Porque de eso se trata el voluntariado de personas y las personas somos las protagonistas de la comunicación. Entonces, creo que es un poquito como redondear la idea de procurar también buscar, de acuerdo al objetivo que yo tengo de voluntariado, cuál es la plataforma que mejor me sirve para eso y hacer una planeación en función de eso. No sé si quieras agregar algo ahí, Matías o Luis. Luis. Sí, yo en ese sentido destacar esto que dijo Luife, de pensar la acción y en base a eso definir cuál va a ser la plataforma indicada. No hay una plataforma que sea solución mágica que va a ser la que va a dar voluntarios para cualquier tipo de actividad, y eso les debe haber pasado en sus organizaciones. Por citar un ejemplo, una acción voluntariada de clasificación de donaciones, nosotros nos encontrábamos con una plataforma digital. Por ahí la mayoría de voluntarios que participaban eran estudiantes universitarios, y teníamos ahí un problema que era el tema de la posibilidad de asistencia semanal, que quizás con los exámenes, con las complicaciones que trae la vida de universitario, se producía esto de que a veces no reuníamos el número indicado para poder terminar la clasificación en un día. Entonces, ¿qué plataforma fue la que nos solucionó el inconveniente en ese momento? El diario. El diario en Argentina nos permitió acceder a adultos mayores que tienen la posibilidad de disponer de un tiempo que para esa acción funcionaba perfecto. Entonces, sí recalcar esto de que tengo que pensar en la acción y en base a eso definir, bueno, qué plataforma voy a utilizar. A priori no tengo que descartar ninguna. Sí, a mí me parece súper lindo el ejemplo que pone Luis, solamente como que pensando en la acción. Si uno piensa de pronto en la acción y en lo que necesita, puede descubrir perfiles inimaginados. Solamente quería apuntar. Sí, justamente iba a complementar con eso que yo creo que es ver la estructura del organigrama de la organización y plantear, incluso un paso antes de plantear la acción, es plantear si esa área es factible de recibir voluntarios o no. Digamos, en un caso particular de una organización que estamos ayudando, o sea, hemos tratado de identificar prácticamente en el 80% de las áreas que no recibían voluntariado, pudimos incorporar voluntarios en todas las áreas, en un 80%, perdón. Entonces, es interesante detectar si de esa área puede recibir voluntarios, porque en algunos casos hay una resistencia interna. No sé si todas las organizaciones lo han vivido, pero muchas veces, no sé, como que áreas que son administrativas, posiblemente, han tenido en algún momento alguna mala experiencia de recibir voluntarios y de alguna manera se resisten. Entonces, yo creo que primero es estructurar bien qué áreas podrían recibir voluntarios, estimar la cantidad de horas que podrían llegar a necesitar y salir a buscar esa cantidad de voluntarios y estructurar las tareas más milimétricamente para que esa experiencia sea positiva. Gracias. Bueno, Matías, Luis, para introducir un poquito el último tópico, ahí estaba leyendo un poco en el chat comentarios de Paola Barón o de Carolina Goizueta, por ejemplo, de estos beneficios que trae la presencialidad y que en muchas ocasiones no son posibles de seguir dando continuidad a lo que es la acción voluntaria. Hay actividades, como decía Matías antes, o Luife, en el caso de los campamentos, de darle continuidad en el contexto en el que estamos. Entonces, creo que le pasa a muchas organizaciones de cómo damos continuidad al voluntario cuando su acción voluntaria es la que está imposibilitada de seguir. Y hay un tema importante y es lo que hablamos ahorita que Matías precisamente comentaba, y era cómo nosotros también
pensamos qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesita el área, por qué tenemos personas voluntarias trabajando, por qué teníamos personas voluntarias trabajando desde la presencialidad, para qué las teníamos, y pensar si eso lo podemos lograr de una manera distinta. Tal vez, por ejemplo, en el caso de los Boy Scouts, a pesar de que es dificilísimo, de pronto pensar también en ejercicios de encuentro virtual que nos ayuden a generar como esas habilidades de relacionamiento, porque en últimas lo que buscamos de todas maneras o lo que se busca dentro del tema Scout y aplica para todas las organizaciones, ir a la esencia de lo que se busca, que es como generar comunidad y apoyar a otros, pues como también, incluso a veces la respuesta misma está en los mismos voluntarios. A uno se le olvida que el voluntario también es una persona proponente, y el voluntario también ve ideas y ve como diferentes, lo que dice Franco, por supuesto, lo hacemos con actividades de aprendizaje compartida en lo virtual, de acuerdo. Y las personas voluntarias también nos dan ideas. Miren, me pasó precisamente, o nos pasó acá, nosotros veníamos trabajando con un proyecto de hacer tejidos para entregar pequeños peluches amigurumis, se les dice acá, creo que también en el resto de Latinoamérica, a neonatos que necesitan estimulación temprana, y no teníamos ni idea, o sea, dijimos, ¿qué vamos a poder hacer eso en la virtualidad? Y lo logramos hacer, hicimos unas clases virtuales, obviamente con unas dificultades, no es lo mismo, pero logramos tejer, no tejimos pulvos, pero sí tejimos prótesis mamarias para personas que han sufrido, para mujeres que han sufrido de mastectomías por el cáncer. Y digamos que también fue una idea también que vino de las personas voluntarias con las que estábamos trabajando. Entonces, ir un poco también a lo que nosotros buscamos y queremos generar con esas cosas presenciales y ver si podemos transformarla. Y creo que Matías les va a hablar de la segunda parte de esa respuesta. Sí, yo conozco un caso, yo creo que el voluntariado lo tenemos que dividir como por industria, por áreas. Creo que el caso de la industria del área de voluntariado de la educación ha tenido una reconversión muy interesante porque no se ha cortado totalmente. El caso que conozco muy bien es el caso de una institución que ayuda a la inserción laboral de jóvenes con ciertas vulnerabilidades, que se hacía físicamente en sedes, y igual que lo que decía Luisfe, es que se pensaba que había toda una magia en la presencialidad que iba a ser muy difícil trasladar al online. La realidad es que pasó con la educación, es que no quedó otra y se pasó, con una esperanza total, pero con algo incierto. Y la realidad es que fue muy interesante porque eran 10 sedes, más o menos, 7 sedes, 10 sedes, se concentró todos los chicos y chicas en una única sesión más masiva, y la parte vulnerable del acceso se contempló con recursos de la organización de poner viáticos para la compra de datos mediante tarjetas prepagas para los celulares de los padres o de los mismos alumnos. Es interesante porque no fue un costo adicional para la organización, porque por otro lado hubo un ahorro logístico que estaba en la prepandemia. Entonces, en términos económicos, no fue un perjuicio económico haber pasado al formato online. Y también, si bien la experiencia no es la óptima, no es la que da un poco la sensación que mencionábamos, también permitió ahora, digamos, post pandemia, suponiendo que esto algún día se acabe, no se va a cortar este esquema. Claramente se va a tratar de hacer híbrido, pero es interesante, digamos, que en este caso no se perdieron los voluntarios ni la actividad ni nada. De hecho, lo que uno le pide un compromiso a un mentor que acompaña a un alumno físicamente es mucho mayor al mentoreo que, por ejemplo, en mi caso, yo estoy haciendo con un joven que está a 60 kilómetros de mi casa y cero problema, puedo conectarme más veces, no menos. Entonces, es interesante por ese lado. Yo
pienso en los bancos de alimentos, que son como los grandes perjudicados, porque gran parte de la estructura económica de un banco de alimentos pasa de que uno no tiene personal rentado para el movimiento de cajas, ¿no? Pero bueno, me parece interesante si hay otros rubros que se parecen más a este que cuento, que es el educativo, que pudo tener una continuidad en cierto modo, o se parecen más al de los bancos de alimentos, que tuvieron que un poco rechazar la venida masiva de voluntarios como estaban habituados. Acá. También, pues ahí hay lo que decíamos al principio también, como nosotros también garantizamos una manera adecuada de conectarnos. Lo que hablábamos antes de este conversatorio, precisamente que cuando íbamos de lo que íbamos a hablar con Matías para traerles acá, y es, por ejemplo, la oportunidad también de vincular de alguna u otra manera soluciones nuevas que no son fáciles de incorporar, como por ejemplo esa, como de pagarle el plan de datos o pagarle el acceso al internet a la comunidad que estoy beneficiando. Creo que es importante como, y volver a la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que nosotros realmente queremos lograr con la comunidad? ¿Qué es lo que realmente queremos generar con las personas voluntarias para enfocarnos en eso y transformarlo digitalmente? Pero bueno. Un comentario con el de Franco, que me encanta porque en mi caso yo soy donante regular de sangre y creo que, Franco, corregime, vos sabrás más, pero para llamarte donante de sangre tenés que ser regular y voluntario, no vale cuando uno va a donar para un familiar. Hay una experiencia en Buenos Aires que es un móvil de un banco importante de sangre. Es que ahí, digo, estoy tirando un ejemplo que fue prepandémico, de que muchas veces la donación de sangre es trasladarse a un hospital, a un lugar en donde se concentra la donación de sangre. Y esta entidad tiene un ómnibus gigante en donde sale a buscar a los donantes de sangre a diferentes regiones. Yo creo que, por ejemplo, yendo un poco el caso puntual del donante de sangre, creo que la descentralización de la actividad es fundamental para aumentar la cantidad de gente que estadísticamente estaría dispuesto a donar sangre. El traslado incluso puede ser prohibido por las autoridades en algunos casos. Gracias, Franco. Entonces, un ejemplo de la donación de sangre, en mi caso es, deberían buscar más lugares que cumplan con los protocolos, que no genera aglomeración de gente, que puedan recepcionar tu donación de sangre a cierto radio de donde vivís. Yo creo que ese tema se solucionaría de una manera un poco más creativa. Pero bueno, quizá desconozco las implicancias de acumular sangre, debe tener más problemas. Pero como estaba el ejemplo que contaba, me parece que era viable. Sí, en ese sentido me parece muy importante esto que comentaban de no tener miedo a innovar. Si tengo un área de voluntariado con acciones que no están pudiendo ser llevadas a cabo por la situación de pandemia, bueno, ese voluntario o esa voluntaria nos acompaña a nuestra causa porque tiene ganas de ayudar, no necesariamente por la actividad que realiza, que seguramente es muy importante para mantener algo que es clave en la vida del voluntario, que es la motivación, pero que no descarta sus posibilidades de ayudarnos desde otro lado. Entonces, en ese sentido sí, salir a buscar ayuda con otras organizaciones, con universidades, con profesionales, como bien decía Matías antes, que lo que nos permita sea redescubrir a ese voluntario o esa voluntaria que hoy en día tenemos y pensar en otro tipo de acciones para las que pueda seguir siendo importante y que pueda, de esta manera, seguir perteneciendo a la organización en la cual está. Sí, agrego a lo que menciona Luis, vi que había gente de OACNU, creo que también es importante compartir experiencias como los Scouts o como organizaciones como OACNU que vienen trabajando y por ahí tienen inventada la pólvora, como se dice. Un tema para escalar el voluntariado claramente es la coordinación.
y la coordinación, muchas veces organizaciones que no han escalado lo voluntario se plantean que tienen que contratar más gente, con lo cual es una depresión porque implica más recursos económicos para coordinar voluntarios. Estas organizaciones tienen niveles de coordinación jerárquico de voluntarios que coordinan voluntarios. Creo que ahí hay un punto que quizá no da la charla, porque excede por ahí lo digital, porque va para lo digital y va para lo físico, que creo que es una gran forma de solucionar todo aquello que implica la organización del voluntariado. ¿Por qué? Porque si estamos hablando todo el tiempo de transformación de lo físico a la transformación digital, en el fondo estamos hablando de recurso humano. Entonces, digamos, sería interesante invitar a organizaciones que tienen coordinaciones de voluntarios a que cuenten un poco sus experiencias. Nosotros, desde Fonsel, estamos vivenciando los primeros esquemas de coordinación de voluntarios que coordinan voluntarios y está saliendo muy bien. Creo que es el camino a seguir. Totalmente, totalmente. Y en ese sentido, justo estaba escribiendo algo en el chat respecto a... Me llama un poco la atención en las encuestas ver la dificultad de muchas organizaciones para poder dar continuidad a los voluntariados, sobre todo porque están casi frenadas por el contexto de pandemia. Estaba viendo ahí un poco los números y uno de cada 4 organizaciones que nos contestó se encuentra hoy en día con lo que son acciones de voluntario frenadas, con lo cual, si la acción no se puede continuar, sí reforzar esto. Es importante que la comunicación no sea la que se frene también. Entonces, en ese sentido, tenemos un montón de herramientas, un montón de organizaciones que pueden ser aliadas, que nos van a ayudar a automatizar todos estos procesos y que para el día de mañana ese voluntario siga perteneciendo a la asociación y de esa manera, bueno, si todo va yendo en popa, podamos dar cauce a nuevas acciones. Bueno, ya más o menos estamos en tiempo. Matías, Luife, no sé si quieren agregar algo. Podemos dejar un espacio de consultas si alguien nos quiere preguntar algo. Con mucho gusto pasaría a alguna consulta que quieran desarrollar. Muchísimas gracias. Qué pena con ustedes. Muchísimas gracias. La verdad, sí, fue un ejercicio súper chévere de planearlo, de pensarlo. Y bueno, ojalá que, como decían en el chat, verlo con optimismo, trabajarlo como de una manera creativa y retornar lo que queremos lograr, qué queremos lograr con los voluntarios y pensar esos perfiles para encontrar las mejores plataformas para lograrlo. Muchas gracias por la invitación y un abrazo muy grande. Un abrazo, Luis. No sé si podemos tocar el tema de Daniela. Daniela, que me gustó mucho el planteo de ella. No sé si... que dice, sí, somos el último espacio, así que tenemos la posibilidad de quedarnos unos minutos más. Ah, bien, porque dice, es difícil cuando el voluntario quiere ayudar en una tarea concreta y no quiere reinventarse. Me parece muy buen punto y esa es la razón por la cual desde Fonsel nosotros, nuestros voluntarios, preferimos esquematizar los voluntariados trimestralmente. De una manera, porque de una manera, a veces cuando el voluntariado está planteado a largo plazo, una incompatibilidad de estas características como la que comenta ella, hace muy difícil tratar de convencer al voluntario que haga algo que no quiere, lo estamos forzando. Por otro lado, nosotros tampoco salimos a buscar voluntarios que hagan esa tarea que nosotros queremos. Entonces, nosotros cada vez que renovamos los voluntariados, nos damos esa posibilidad a ambos, al voluntario y voluntaria y a nosotros, de continuar con nuevos planteos, el mismo planteo o incluso caminos diferentes. Así que, bueno... nada, me parece que en nuestro caso ese punto fue el que nos llevó un poco a hacernos promesas más seguido de seguir juntos, más que prometernos amor eterno con un voluntario que por ahí
se caería 2 años, pero después hace ruido plantearle cosas nuevas, así que la entiendo. Sí, a mí me parece ahí interesante agregar, Daniela, que uno muchas veces piensa que el voluntariado es una construcción que viene solamente de la organización y muchas veces es así por una necesidad, pero en otras ocasiones el voluntariado puede ser una construcción que viene desde el voluntario. Entonces, quizás sea interesante que le puedas preguntar a ese voluntario o voluntaria qué se le ocurre para hacer, qué cree que tiene que aportar, y quizás ahí tengas la respuesta. No sé, puntual, me parece que falta información sobre qué tarea concreta estamos hablando, pero... Sí, yo ahí también haría otra recomendación, Luis, que es, creo que la organización social tiene que tener planteada la batería de oportunidades de participación. O sea, digamos, lo ideal, así como en donaciones, no sé si lo habrán visto las ONGs presentes, pero en donaciones uno no pide donaciones indiscriminadas, sino que están asociadas con un hecho concreto, que es tantos platos de comida, ayudar a tantos perros o gatos, etcétera, etcétera. Todo está vinculado con un hecho concreto que hace entendible el aporte en dinero. Yo creo que lo mismo, las acciones más exitosas de voluntariado es cuando del otro lado las tareas están muy definidas y hay una paleta de oportunidades de participación. Entonces, en el caso de una incompatibilidad, de una necesidad que tiene la organización, yo creo que hay que plantearle que ayude en otra tarea. Pero no vería muchas diferencias entre una organización y una empresa en el sentido de que las personas se tienen que adaptar a las necesidades de la organización y no al revés. O sea, uno no puede estar inventando tareas para el voluntario para no dejarlo ir, esa es mi opinión personal, sino uno tiene una misión social y la prioridad lo tienen la comunidad que uno está ayudando, y en segundo lugar, los empleados y los voluntarios. Entonces, creo que puede haber una tirantez, que el voluntario disfruta mucho ayudar, pero en el fondo no hay que perder de vista que está para ayudar a la organización a cumplir sus objetivos, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, siempre enmarcado también en las necesidades de la organización, porque si no, nos pasa lo otro. Me he visto envuelto en seguir al voluntario en su necesidad de hacer, por ejemplo, un taller de cerámica, y después el voluntario se cae y no le puedes dar continuidad y tenés una población receptora que está ahí pendiente. Con lo cual, sí preguntar al voluntario, pero sí tener bien definido cuáles son las necesidades que yo tengo que cumplir y las oportunidades de acción que tengo. Totalmente. De acuerdo, yo creo que ahí el ejercicio va a ser muy, muy interesante de nuevamente como buscar la manera de también buscar apoyos nuevos, como lo decía Matías. No sé si me están viendo en mi cámara, creo que estoy teniendo problemas de conexión. Como buscar nuevas oportunidades a través de las cuales podamos darle continuidad al ejercicio. No sé si buscar aliados para que nos apoyen con la conexión, si buscar otros aliados para que nos apoyen a generar otras propuestas. Es complicadísimo y no hay una respuesta única nuevamente, pero creo que pues, hay que escucharles tanto a la comunidad como a las personas voluntarias. Totalmente, totalmente. Bueno, Matías, Luis, si quieren darles la oportunidad de poder dar cierre a este espacio, de despedirse y agradecerles a todos por haberse sumado. Sí, lo mismo. Agradecerles a toda la gente que estuvo digamos, mirándonos y escuchándonos y participando. Así que yo ya pasé mi mail, encantados de seguir conversando. Preguntarnos lo que quieran en una posterior oportunidad. Y gracias, Luis García, por acompañarnos y ayudarnos a llevar esta charla, este conversatorio. A ustedes de verdad por la invitación. La verdad fue una experiencia muy chévere, un conversatorio muy chévere, y creo que hay muchas conversaciones que dar alrededor y seguir dando alrededor del tema del voluntariado. Entonces, pues nada, ojalá tengamos más espacios como este y pues muchas gracias nuevamente.
Luis, un placer. Gracias a todos. Bueno, un abrazo grande. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.